Ok, en esta noche, escuchando este mensaje tan bonito, Padre amado, los amigos que se están conectando, yo les tengo una pregunta interesante. Escuchen bien. De pronto, en algún momento ustedes se han hecho esta pregunta o ha venido a su mente esta inquietud. ¿Habrá escuchado Dios mi oración? ¿Habrá escuchado Dios lo que le pedí? ¿Me responderá Dios? ¿Me hablará Dios? ¿Será que lo que yo voy a hacer es decisión de Dios? ¿Es voluntad de Dios? Sabe que muchas veces, hermanos queridos, esta es una de las más grandes inquietudes que tenemos nosotros los seres humanos. Sea en los momentos buenos, en los momentos no muy buenos, siempre surge esta inquietud. Dios me está hablando, inclusive muchos de nosotros en nuestra oración, muchas veces, a veces desgarrando nuestro corazón en medio de alguna crisis, de algún momento difícil, de algún momento de incertidumbre. Tú y yo le hemos dicho al Señor en oración: Señor, pero háblame, pero dime, muéstrame. ¿Sabe que el hecho de pensar en estas preguntas me impulsó a pedirle a Dios de que me permitiera hacer este mensaje y compartirlo con ustedes en esta noche? Porque siempre surge esa inquietud, siempre está ese pensamiento en momentos difíciles, en momentos cuando algo nos está pasando, en momentos cuando las cosas no están saliendo como esperábamos, o de pronto tomamos un camino, tomamos una decisión y llega la pregunta: Señor, ¿esta sí era tu voluntad? Esas preguntas son difíciles, ¿saben? Esas preguntas son complicadas de entender y a veces nos desestabilizan, no nos hacen sentir bien. Y hay personas que me han dicho a mí: pastor, no escucho la voz de Dios. No sé si Dios me está hablando. Yo le pido, le pregunto, le reclamo, le solicito que me diga, pero no sé si Dios me está hablando. Y hay personas que me dicen: pastor, dígame, ¿cómo es la voz de Dios? ¿Cómo sé si Dios me está hablando? Y de seguro en algún momento tú te has hecho esa pregunta. ¿Cómo sé si Dios me está hablando? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? O la pregunta puede ser así: ¿será que Dios habla todavía? ¿Tú qué piensas? Yo quiero compartir esto contigo. Si tú puedes compartir a través de los mensajes, a través de la red. Ahí yo veo que están escribiendo. Ahí escribió Julianita, Olga, nuestra hermana Olga, Adrianita, Dios te bendiga, que está escribiendo allí. Adrianita Rada y todos los hermanos que están escribiendo, Jefferson, Guanotuña, Yurani, la familia Pérez también, que se conectan constantemente. Y por ahí vi a la Paola Alfonso. Y bueno, lo que yo quiero es que ustedes piensen en esto. ¿Dios habla todavía? ¿Podré escuchar la voz de Dios que me susurra al oído: haz esto, haz lo otro, esto es así? A veces nosotros vemos a Dios tan lejos. No sé si es el Dios que nos han enseñado. No sé si es que nos enseñaron un Dios tan ortodoxo y tan lejano, tan distante, que realmente nosotros vemos a Dios que está allá en el tercer cielo, muy lejos de nosotros. Y que Dios nos hable no se nos parece imposible. ¿Dios habla? ¿O será que más bien la pregunta podría ser: yo lo logro escuchar? Y aunque usted piense que son dos preguntas iguales, no son dos preguntas iguales. Son dos preguntas diferentes. En algún momento alguien me hizo una pregunta: pastor, ¿Dios por qué no hace hoy las cosas que hacía antes? Y yo me imagino que esta pregunta te ha surgido en tu corazón. Dios, ¿por qué no hace hoy las cosas que hacía antes? ¿Será que Dios habla hoy como antes? Hermanos queridos y amigos, yo también me hice esa pregunta durante mucho tiempo. Yo también he tenido esa inquietud. Ahora ya la tengo un poco más clara, más despejada, pero yo también me hice esa pregunta: ¿será que Dios me puede hablar? ¿Será que yo puedo llegar a escuchar la voz de Dios como escucho la voz de mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tía, mi esposo, mi esposa? ¿Podré escuchar la voz de Dios? Yo los llevo a pensar en esto. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que Dios no cambia. Partamos de ese principio. Es un principio bíblico. Y yo quiero que tú lo entiendas, lo compartas si puedes, lo compartas con tus amigos que están pasando crisis, que de pronto piensan que Dios los dejó, que Dios los abandonó, que Dios no los escucha. Dile ahí como principio: Dios no cambia, amigo, dile.
Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahora, partamos de lo siguiente. Te voy a hacer una pregunta para que juntos meditemos en esto. ¿Cómo era el mundo hace 1000 años? Pregúntate. Tú pensarás, pastor, es una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Cómo era el mundo hace 1000 años? Diferente, ¿cierto? Ahora, ¿cómo era el mundo hace 200 años? Diferente también, ¿no? ¿Cómo era el mundo hace 30 años? Diferente. ¿Estás viendo? El mundo es el que cambia, Dios no cambia. El mundo es el que ha ido cambiando. Los seres humanos somos los que hemos ido cambiando, nos hemos ido adaptando, hemos ido perdiendo cosas dentro de ella, la fe, la creencia de que Dios, así como es trascendente, también es inmanente. Eso lo hemos ido dejando. Entonces, cuando tú comparas esto y tú analizas lo siguiente, a ver, Dios no cambia, yo soy el que cambio. Si Dios no cambia y yo soy el que cambio, quiere decir, sí, lo que tú estás pensando, que Dios hoy aún habla, aún susurra, aún nos busca para decirnos algo, porque Él no cambia. Lo ha hecho desde el principio. Lo hizo con los patriarcas, lo hizo con los jueces, lo hizo con los profetas, lo hizo con los apóstoles, lo hizo con los pioneros. Dios no ha cambiado, sigue hablando a sus hijos. Y esto es una noticia maravillosa. Yo traigo hoy buenas noticias para ti, para que tú entiendas de que Dios sí te habla. Es más, yo tengo la seguridad, y hoy lo vas a entender, Dios te ha estado hablando últimamente. Bueno, qué interesante, ¿no? ¿Has oído la voz de Dios? ¿Conoces su acento? ¿Sabe que yo quiero que tú me acompañes a la Biblia? Yo tengo aquí mi Biblia. Quiero que me acompañes a un pasaje. Abre tu Biblia, por favor, porque quiero que tú compruebes lo que yo te voy a mostrar. Evangelio según Lucas el apóstol. Evangelio de Jesucristo según el apóstol Lucas, capítulo 24. Dice ahí la palabra del Señor en la pluma del doctor, del médico Lucas, capítulo 24, verso 32. Ve conmigo, por favor, para que mires este pasaje. Es un pasaje precioso y ahí dice, tú conoces el pasaje, ¿no? El pasaje es los discípulos, los seguidores de Jesús que iban camino a Emaús después de que Jesús hubiese resucitado, o más bien después de que lo hubiesen sepultado. Ellos viajan, ¿cierto? Y la distancia les llevó justo hasta el domingo, seguir viajando. Y coincidencialmente para ellos, pero Dios programando todo, Jesús se les apareció. Y Jesús empezó a hablar con ellos. Presta atención a lo que te voy a decir porque es interesante. Jesús empezó a hablar con ellos, pero ellos no percibieron, no escucharon. Y mira, acompáñame aquí lo que dice el verso 32. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Nota lo interesante de esto. Lo interesante de esto es que dos personas, luego de un día de camino, se detuvieron un momento cuando vieron a Jesús y dijeron, es correcto. Ahora sí entiendo que Él sí estaba hablando, porque el corazón nos ardía mientras Él hablaba. Nosotros no logramos captar su mensaje, no logramos apercibirnos de sus palabras, pero ahora comprendo que Él sí habló y nosotros escuchamos. Jesús habló. Sí escucharon la voz y sí ardía el corazón. Y esto es muy importante. Mira, tú no te olvides de esto que yo te voy a compartir. Jesús sí te ha hablado últimamente. Y yo creo que después del tema de esta noche, yo estoy seguro de que tú vas a recordar las voces de Dios en tu mente. Estoy muy seguro y te lo digo, ¿sabes por qué? No porque haga parte del tema, te lo digo porque yo lo he vivido en experiencia propia. En los momentos en que me he tenido que detener a visualizar el pasado, me he dado cuenta que en etapas de mi vida, esa voz que escuché era la voz de Dios. Alabado sea el Señor. Era la voz de Dios. Eso que yo escuchaba que me decía es de esta manera y que de pronto yo lo escuchaba, pero no lo percibía.
Era la preciosa y dulce voz de mi Salvador. Hermano y amigo, Dios te está hablando. Camino a Emaús, los apóstoles escucharon la voz del Salvador. El Salvador les habló, el corazón ardía por dentro. O sea, ¿sabe qué significa esto? Que el organismo, qué interesante, ¿sí? Qué interesante esto. Mira, el mismo cuerpo percibió que era Jesús el Salvador, pero la mente no estuvo dispuesta. El mismo cuerpo sintió que era el Salvador, el que estaba hablándoles a su corazón. Yo creo que este mensaje va a ser sumamente importante para algún amigo tuyo. Compártelo, invítalo. Dile que Jesús le está hablando. Que eso que él está sintiendo, que parece que fuese el llamado de Dios, no parece, es el llamado de Dios. Que eso que Dios le está diciendo de que tome este camino, que el otro que está tomando no es Dios quien está hablando. Y hoy lo vas a entender. Hoy vamos a entender cómo Dios habla a mi corazón. Cómo yo puedo escuchar la voz de Dios, percibirla, y te lo repito, por favor, repito esto, cerrando este mensaje, yo estoy seguro en el nombre de Jesús de que tú vas a recordar aquellas voces que en algún momento escuchaste y vas a ver que tu corazón sí ardía cuando Jesús hablaba a ti. Lógicamente, yo quiero que esto quede claro. Entendemos que hoy la Biblia fue dejada como la palabra de Dios. Eso es una cosa clara. ¿Queremos saber qué quiere Dios para nosotros? La Biblia, la palabra de Dios, Dios la dejó para eso. ¿Sí? Pero escúchame lo que te voy a decir. La Biblia no reemplaza la voz de Dios. La Biblia no fue dejada para que Dios se vaya. Entonces Dios dice, ahí está la Biblia. Todo lo que quieran saber de mí está en la Biblia. A mí no me llamen, no me pregunten cosas, yo no voy a hablar, yo no voy a decir nada. Eso no es lo que realmente Dios quiso a través de su palabra. Escúchame, la Biblia es la palabra escrita del Señor. Amén. Pero aparte de la Biblia, Dios sigue hablando a sus hijos, porque la Biblia no reemplazó la voz de Dios. Simplemente fue dejada como una guía para entender los propósitos divinos y prepararnos para la salvación. Alabado sea Dios. El problema no está en escuchar. Y aquí voy a ir entrando al asunto. El problema no está en si Dios me habla o no. El problema tampoco está en si yo escucho o no. El problema está en si yo logro captar que es la voz de Dios la que me está hablando. Ahí está el asunto. Y amigo querido, es aquí donde yo quiero que tú y yo nos detengamos. Yo sé que hay niñas y jovencitas conectadas porque siempre me escriben y yo sé que están conectadas allí. Y yo quiero también hablarle a esas señoritas. Si en algún momento tú piensas que el Señor te olvidó, saca ese pensamiento de tu mente. Si en algún momento tú crees que el Señor no te ha hablado, que el Señor no te habla, que tú estás perdido, tu horizonte se perdió y no sabes hacia dónde dirigirte, Dios sí te está hablando. Dios necesita que tú captes su voz y que comprendas qué es lo que Él quiere decirte. Yo te digo una cosa y te voy a poner este ejemplo. Mira, Jesús se apareció a Moisés. Trasládate conmigo a esa escena en el año 1500 más o menos. ¿Sí? Jesús se le apareció a Moisés, o Jehová se le apareció a Moisés, ¿ok? Es lo mismo, ¿ya? Se le apareció a Moisés en la zarza. La zarza ardía en fuego y ahí estaba Jehová. Y Jehová habló con Moisés. 1500 años después, nuevamente Jesús se le aparece, pero ahora a Saulo, ya no en una zarza, pero sí en una luz brillante y destellante, y entonces habla con Saulo. ¿Nota? Usted dirá, pero pastor, ¿y para qué nos pone esta comparación? Ya sabemos lo que sucedió. Pues sencillo, porque Dios habló de la misma manera en 1500 años de diferencia. ¿Estás entendiendo lo que digo? Porque Dios no cambia, amigo querido. Dios no cambia. Dios fue el mismo que le habló a Moisés en una zarza y quiso conversar con él, y fue el mismo que habló con Saulo en una luz destellante cuando se le apareció y también quiso hablar con él 1500 años después. Mira, Jesús, más o menos hace ese tiempo, unos 2000 años,
habló, habló con una voz muy clara con Saulo de Tarso. Y Jesús sigue todavía hablando a nuestro corazón. Yo quiero que analicemos, ¿no? Dios sí habla, pero escúchame bien, no te despistes porque te voy a decir algo interesante. Mira, a veces nosotros pensamos que Dios no me habla. No, pastor, es que Dios no me habla. Y yo te digo, pero ¿por qué? Es que yo no lo escucho. Y tú y yo pensamos que Dios no nos habla porque también pensamos que Dios no nos escucha. Puede ser que no te pase todo el tiempo, pero a veces nos pasa como a hijos de Dios, como a terrenales, que vivimos crisis, problemas, situaciones adversas, que pasamos situaciones de debilidad, luchamos con nuestros propios defectos. Vienen momentos en los que tú puedes llegar a decir, Dios no me escucha. Y como Dios no me escucha, lo más probable es que no me habla. O muchas veces tú le has pedido algo a Dios. Y como no se te ha dado, tú dices, ni Dios me habló. Claro, Dios no me habló porque Dios no me escuchó. ¿Cómo me va a hablar si no me escuchó mi oración? Te quiero compartir dos personajes del Nuevo Testamento. Bartimeo. Bartimeo, hijo de Timeo. Dice la Biblia que cuando vio que Jesús pasaba, Bartimeo le dijo, Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los apóstoles lo callaron. Y como lo callaron, él gritó más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y te quiero contar una cosa. No tenía necesidad de gritar. Jesús ya lo había escuchado en el primer llamado. ¿Por qué gritó? Gritó porque pensó que Jesús no lo escucharía. Amigo querido, no necesita gritar. La Biblia dice que en lo más recóndito de nuestra cámara entra en tu aposento y habla en lo secreto, y Jehová que escucha en lo secreto te recompensará en lo público. No necesitas gritar. Ahora, si tú quieres hablar con Dios fuertemente, es una decisión propia. Pero para que Dios te escuche, tú no necesitas gritar porque Dios te está escuchando y está presto a hablarte también a ti. Ahora me voy a ir al otro lado. Zaqueo. Zaqueo ni siquiera necesitó hablar. ¿Sí me estás escuchando lo que estoy tratando de decir? Mira, Jesús escuchó a Zaqueo. Y usted me va a decir, pero pastor, ¿cómo va a escuchar Jesús a Zaqueo si Zaqueo ni habló? Porque Jesús escuchó el corazón de Zaqueo. Qué lindo esto. Jesús escucha inclusive lo que está en tu corazón. Así tú no lo hables. Así tú te arrodilles y ni siquiera muevas tus labios porque tienes dolor, tienes tristeza y no sabes qué decirle a Dios. Ya Jesús te escuchó. Y escúchame, si Jesús tiene el poder de escuchar y el amor de escuchar, créeme que también tiene el amor para hablar. Y no podemos nosotros decir que Jesús nos escucha y negar de que Jesús nos habla. No puedes negar eso, nunca lo niegues. Si tú crees que Jesús escucha las necesidades del ser humano, también tienes que creer de que Jesús habla al ser humano que tiene necesidades. Yo quiero mostrarte y quiero entrar a una parte importante. Por favor, necesito que tú entiendas esta parte que te voy a compartir, amigo querido. A veces en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios dejó, escúchame bien, Dios mismo dejó versículos, frases donde Él dijo, esta gente no me escucha. Yo le hablo y no me entiende. Yo me manifiesto y no me ven. Yo muestro mis prodigios, les abro el camino, pero no lo ven. Y yo te quiero compartir rápidamente unos pasajes. Isaías 43:8. ¿Sí? Isaías capítulo 43, verso 8 dice así, sacad al pueblo ciego, aunque tiene ojos, y a los sordos, aunque tienen oídos. ¿Sabes qué nos quiere decir esto? Escúchame atentamente, mi apreciado y amado hermano y amigo. Cuando nosotros empecemos a leer estos versículos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta tú y yo que el problema no está en si Dios habla o no. Según los textos que vamos a leer, Dios sí habla. El problema no está en Dios. El problema es que algo está pasando en nosotros que no estamos escuchando la voz de Dios. No la estamos escuchando.
Y mira lo que dice Jeremías 5:21. Si te gusta apuntar o tomar nota, toma nota allí, ¿ya? Para que tú veas lo que estamos hablando aquí. Oíd ahora esto, pueblo necio e insensible, que tiene ojos y no ven, tiene oídos y no oyen. Ezequiel 12:2 dice lo siguiente: Hijo de hombre, habitas en medio de la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, y tienen oídos para oír y no oyen, porque son rebeldes. La palabra rebeldía no solo significa grosería, también significa hacer lo contrario. Yo te quiero decir, querido amigo, en estos pasajes del Antiguo Testamento, estamos viendo a un Dios que está diciendo: yo le hablo a este pueblo, yo le hablo, pero no me están escuchando. Y a mí me gusta, yo quiero que en esto sí, vamos, abras tu Biblia, en esto sí yo quiero abrir mi Biblia, porque te voy a mostrar una historia interesante que le sucedió a Jeremías, de un rey que le dijo que le diera un consejo. Sí, ustedes ya saben de qué rey estoy hablando, Sedequías. Sedequías llamó a Jeremías para que Jeremías le hablara y le diera un consejo. Y dice ahí la palabra del Señor, Jeremías 38, abran tu Biblia, o los que están tomando apunten el pasaje. Yo sé que algunos leen después de que termina la transmisión. Jeremías 38:15. Dice la palabra del Señor ahí en Jeremías 38:15. Dice: y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. ¿Sabes, amigo querido? Muchas veces nos pasa como a Sedequías. Nos arrodillamos para orar. Le pedimos a Dios un consejo. Le pedimos a Dios que nos diga, que nos hable, pero no lo escuchamos. Sedequías sí iba a escuchar a Jeremías, porque Jeremías le habló y Sedequías escuchó. El problema no era en la interlocución, el problema no estaba en el receptor y en el emisor, el problema estaba en que el receptor no tenía claro qué era lo que estaba escuchando y por qué lo estaba escuchando. Tú conoces la historia. Sedequías le dice a Jeremías: Jeremías, te prometo así, te prometo que yo te escucho y hago lo que tú digas. Tú vas a ver la historia. Sedequías no lo escuchó. Hizo todo lo contrario. Ahora surge una pregunta entre nosotros: pastor, ¿yo cómo hago para escuchar la voz de Dios, para atenderla, para saber que es Dios el que me está hablando? Y yo quiero decirte una cosa. Yo quiero entrar a un momento muy bonito de este mensaje y quiero ir introduciéndome al final del mensaje de esta noche. Porque te voy a decir una cosa. Primero que todo, quiero que analicemos cómo podría no escuchar nunca la voz de Dios. Y quiero, por favor, que estés atento, porque los 4 elementos que tú y yo vamos a estudiar del apóstol Pablo nos van a dejar claritico por qué muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios. Así que tienes que estar atento, por favor, porque si tú tienes esta pregunta, yo ¿por qué no escucho la voz de Dios? ¿Qué está pasando con mi vida? Tú puedes estarte marcando en alguna de estas situaciones. Y yo quiero que abras tu Biblia, porque aquí vamos a analizar el pasaje, vamos a detenernos en el pasaje, a la carta que Pablo escribe a los Efesios, carta de Pablo a los Efesios capítulo 4. Ahí en Efesios capítulo 4, amigo querido, yo quiero que tú analices esto conmigo. Efesios capítulo 4, versículo 18. Voy a leer el versículo y luego vamos a detallar 4 palabras que están allí, que son claves para entender por qué a veces tú y yo no podemos escuchar la voz de Dios. Yo quiero escuchar la voz de Dios, pastor, pero no logro escucharla. Voy a leer 4:18. Desde el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Presta atención a estos 4 elementos. Van a sonar fuertes, pero no son tan fuertes. Son cosas sencillas que a veces nos pasan en nuestra vida, que no nos apercibimos y nos suceden. Y escúchame, primero, estos 4 factores son, primer factor, tenemos una mente vana. Dice el versículo 17, que andan en la vanidad de su mente. Tenemos una mente vana. ¿Qué significa la palabra vana? Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que la palabra vana es inútil, infructuosa, sin efecto de valor o vacío. Puede ser que nosotros nos estemos acostumbrando a una mente vacía, sin fruto. A una mente que no se edifica en la palabra del Señor, a una mente que no crece, a una mente que no se desarrolla. Y una mente así es una mente estancada y es una mente que no va a poder discernir cuando Dios le hable. No quiero decir que es una mente a la que Dios no le hable. Escúchame bien, Dios nos habla siempre. Es nuestra mente la que tiene que tener la capacidad de percibir la voz de Dios. Y si nosotros tenemos primero una mente vana, una mente que se espacía más bien en los videojuegos, en la música, en las películas, que pasa en otras cosas mundanas, pero no está conectada con Cristo, es una mente vana, es vano su vivir. ¿Y qué significa eso? Que no va a poder entender cuando Dios le hable. No va a poder entender. Número 2, dice el pasaje, oscurecida. Una mente oscurecida. La habilidad de entender a Dios está oscurecida. ¿Por qué? Escúchame bien. Podemos estar oscurecidos por el miedo, por la tristeza, por la angustia, por el resentimiento. Y Satanás se encarga de que nuestra mente y nuestra vida espiritual se nuble así. Nos llenamos de incertidumbre, nos llenamos de preocupación por la economía. Y usted dice, pero pastor, ¿ves? ¿Y si no tengo dinero? No lo digo yo. El Señor dice en su palabra, no os afanéis. El Señor sabe de qué cosas tenéis necesidad. El Señor cuando te dice esto, cuando el Señor te dice a ti, no te afanes, en la palabra del Señor te está diciendo, si tú te afanas no vas a poderme escuchar, no vas a poder entender cuando yo te hable, porque estás afanado, porque estás corriendo, porque estás angustiado, porque tienes muchos problemas, porque peleaste con tu esposo, tu esposa tiene muchas dificultades, ya no tienes trabajo, no tienes dinero, y entonces tu mente se nubla y se oscurece. Y cuando Dios te habla, no percibes su voz. No entiendes que es Dios el que te está hablando porque está oscurecida tu vida espiritual, tu entendimiento. Número 3, dice el pasaje aquí, ajenos a la vida de Dios. Me gusta, lo estoy leyendo literal. Ajenos a la vida de Dios. Yo te pregunto, ¿últimamente has estado ajeno a la vida de Dios? Últimamente estás tan distante de Dios, ya no compartes con Él, ya no te relacionas con Él. Tus oraciones son eventuales, tus alabanzas son muy esporádicas, tus momentos de lectura de la Biblia son muy pasajeros. Si eso te está pasando, tu vida es ajena a la vida de Dios. Y cuando eso pasa, es difícil que escuches a Dios. Dios te puede escuchar porque Él te ama. Porque Él es para eso, para escuchar. ¿Para qué crees que es un abogado? ¿Qué hace un abogado? Escucha. ¿Para qué? Para interceder, para mediar. Jesús te escucha. Pero si tu vida está ajena a la vida de Él, tú no vas a lograr escucharlo. Yo quiero decirte, amigo querido, Dios siempre está listo para dirigirte y hablar. Y quiero cerrar con esto en esta noche. Quiero cerrar con esto. Dios siempre está listo para hablarte. Está listo para dirigir tu preciosa vida, ya seas una ama de casa, una madre, una mujer soltera, divorciada, viuda, una mujer con familia, un hombre con familia, liderazgo en la iglesia, un joven, un adolescente, un niño. Dios está interesado en dirigir tu vida. Recuerda que la voz de Dios
siempre estará en total armonía con su santa palabra escrita. Nunca irá en contra de la Biblia. Yo quiero regalarte un versículo muy bonito. Yo quiero regalarte este versículo. Isaías 30:21. Isaías 30:21 dice allí en el Antiguo Testamento, escrito por el profeta, que Dios le dice al profeta que escriba esto. Le está diciendo, dile esto al pueblo. ¿Qué quieres que le diga al pueblo? Dice Isaías. ¿Qué quieres que escriba, Señor? Y Jesús le dice, escríbele al pueblo que lee conmigo. Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas una voz que te diga, este es el camino, anda por él y no torzáis ni a derecha ni tampoco torzáis a la izquierda. Alabado sea Dios. Amigo querido, el Espíritu Santo estuvo actuando desde siempre y es el Espíritu de Dios el vocero, siendo la tercera persona de la divinidad con autonomía propia, se acerca a tu vida para susurrarte el camino que debes coger. Pastor, pero yo no le entiendo lo que me dice, yo no le escucho. Pues ya vimos las primeras 4 cosas que tienes que hacer para poder entender la voz de Dios. Pero te voy a decir otra más. Pero antes de decirte eso, te voy a leer un pasaje que está en el Camino a Cristo, un pasaje precioso. Camino a Cristo, página 86, dice así: el Padre Celestial vigila tiernamente a todos. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. El Padre Celestial, tu Padre Celestial, el que tú llamas tu Padre en tus oraciones, dice, vigila tiernamente. No, pastor, es que Dios está enojado conmigo. Jamás. No es el momento del enojo. Es el momento de la misericordia. Y Dios te está mirando con ternura. Dice ahí, no se derrama una lágrima sin que Él lo note. Gloria a Dios. Qué linda frase. Si en algún momento tú lloraste o estás llorando y sientes que fue en vano, déjame decirte una cosa. Las lágrimas que tú derramaste, tú nunca supiste cuántas gotas cayeron, pero Dios sí. No se derrama una lágrima sin que Él lo note. No hay una sonrisa que para Él pase inadvertida. Podemos recibir la dirección de Dios, escúchame, a través de un libro. Dios te puede hablar a ti a través de un libro. Dios te puede hablar a través de una llamada telefónica. Dios te puede hablar a través de un sermón. Te puede hablar a través de un seminario, una transmisión por red social. Dios te puede confirmar a través de algún consejo. Inclusive, Dios puede hablarte a través de un sueño. Eso de que los adventistas no creemos de que Dios nos habla a través de los sueños, eso es mentira. La iglesia adventista también considera que Dios puede hablar a través de un sueño. Que lógicamente esto tiene que ser filtrado a la luz de la Biblia y del Espíritu de profecía, sí. Pero Dios también puede hablar a tu vida a través de un sueño. Porque es Dios y no cambia. Y usa las maneras que Él determine necesarias para llegar a tu vida. Pero escúchame, pastor, ¿cómo saber si lo que me están diciendo viene de Dios? Esta es otra pregunta interesante. ¿Cómo saber si el sermón, si el consejo que me están dando, si la llamada viene de Dios y es la dirección que debo tomar? Te voy a dar 3 pautas importantes para que tú lo sepas. Apunta ahí, toma nota, los que están tomando nota. Si alguien que está tomando nota, amén, gloria a Dios. 3 pautas. ¿Cómo saber si lo que estoy escuchando viene de Dios? Primero, tiene que estar en armonía con la voluntad de Dios plasmada en su santa palabra. No te olvides, Dios nunca irá en contra de sus palabras dadas en la Biblia, nunca. Lo que Dios va a decirte a ti, primero, analízalo. Debe estar en armonía con la Biblia, primer punto. Número 2, cuando Dios te diga algo a través de alguno de los elementos que ya hablamos, debe estar en dirección a una vida humilde, sincera y real. Y debe estar en contra de pretensiones, deseos o pasiones propias. Repito, porque esto es importante. Cuando Dios te habla, tienes que tener cuidado. Dios no va a promover tus pretensiones. Dios no va a promover tus deseos o tus pasiones desordenadas.
Y tienes que tener cuidado si lo que tú estás llamando la voz de Dios son más bien tus propios deseos. Más bien, cuando Dios te hable, número dos, estará en armonía con una vida que Dios quiere para ti, que sea una vida humilde, que sea una vida sincera y que sea una vida real y honesta. ¿Ok? Número tres y última, y esta es una de las que más me gusta, de las más bellas. Cuando Dios te hable a ti, te dará paz al corazón. Un día, cuando fui pastor en Santo Domingo, una joven, no sé si me está escuchando, es una amiga mía, miembro de aquel entonces de mi iglesia, me dijo, pastor, yo no sé qué hacer, me dijo. Le he orado a Dios. Escúchame bien, me dice ella, yo le he orado a Dios para que me diga qué hacer. Yo inicié una demanda contra el papá de mi hijo porque él no me responde por los alimentos. Yo estoy pasando muchas necesidades. Pero yo no sé qué hacer, pastor, no sé si continuar con la demanda o no. Y yo le estoy preguntando y diciendo a Dios que me hable. Y entonces yo le hice una pregunta a ella. Le dije, ¿tienes paz en el corazón? Desde que estoy en esto, no, pastor. Entonces Dios ya te habló hace mucho rato. ¿Sí estás viendo? Esta amiga retiró la demanda. A los días conversamos, le dije, ¿cómo está? Me dijo, bien, pastor, me está tocando duro, estoy con lo del niño, duro, fuerte, pero ya tengo paz, ¿no? Duermo tranquila. Cuando Dios te dice el camino y te muestra, te dará paz. Si no te da paz, no es Dios el que te está guiando. Quiero decirte lo siguiente, amigo querido. Yo te quiero invitar. Si tú realmente quieres percibir la voz de Dios, primero, relaciónate más con Dios. ¿Ok? Relaciónate más con Dios. Segundo, detente para escuchar. Desarrolla el sentido del oído. Desarrolla el sentido de la audición. Tiene que ser tan aguda que puedas percibir que es Dios el que te está hablando. Por eso cuando una persona pierde su sentido de visión, desarrolla increíblemente el oído. Pues tú y yo necesitamos desarrollar el oído. Tú y yo necesitamos desarrollar el sentido de audición para saber que es Dios el que nos está hablando. Yo te digo una cosa, yo he tenido experiencias tan maravillosas. Yo escucho la voz de Dios en mi oído, en mi oído. No es una superstición, es una realidad. Y esto depende de la relación de cada uno con Dios. Dios te habla. Necesitas escuchar la voz de Dios. Detente para escuchar más que para hablar. Número tres, diferencia entre la voz de Dios y tus propios deseos. Número cuatro, debes andar una vida sincera y real con Dios, porque no vas a poder escuchar la voz de Dios si estamos en una vida desordenada, si estamos comiendo mal, si estamos durmiendo mal, si pasamos frente a una televisión las horas que sea. Si nuestra vida no es una vida ordenada, no podremos escuchar la voz de Dios. Dios te ama. Y yo sé que Dios te ha hablado y te está hablando. Y yo quisiera decirte una cosa, toma apunte allí. Camino a Cristo, página 87. Dice, Dios nos habla mediante sus obras providenciales y la influencia de su Espíritu Santo en el corazón. Mira lo que está diciendo Elena de Guay. Dios sí nos habla. Es la voz del Espíritu Santo la que susurra a nuestra mente. Escucha la voz de Dios. Detente. No te desesperes. No te llenes de penumbra, no te llenes de oscuridad, no te llenes de vanidades del mundo. Conságrate a Dios. Busca una cercanía con Dios y vivir una relación estrecha con Él y escucharás la voz y te acordarás de mí, de que la voz de Dios es dulce, es preciosa y se escucha con toda claridad. Dios te bendiga. Estaremos con la ayuda de Dios el día viernes nuevamente transmitiendo a las 6:45. Así que te invitamos,
6:45 a través del Ministerio Conectado, no te lo pierdas. Estaremos teniendo otro tema importante para nuestra vida espiritual. Yo quiero orar por ti. Quiero hacer una oración para finalizar. Así que yo te invito a que cierres tus ojos donde estás para orar. Querido Dios, nuestro Padre Celestial, en esta noche, Señor, nosotros estamos orando porque estamos seguros 100% de que tú escuchas las oraciones. No cabe duda alguna en nuestro corazón de que cuando nosotros nos acercamos a ti, nos arrodillamos, es porque tú nos escuchas. Ahora, Señor, haznos entender de que la misma seguridad de que tú nos escuchas es la seguridad de que tú también nos respondes, nos hablas y susurras a nuestro oído a través de tu Espíritu Santo. Señor, muchos de nosotros hemos escuchado la voz de Dios. El problema, Padre, es que no la hemos percibido, que no hemos entendido lo que Dios nos dice por muchas razones, Padre, porque de pronto estamos viviendo una vida vana, porque de pronto estamos confundidos, llenos de temor, de miedo, de incertidumbre, y se oscurece nuestro entendimiento, Padre, o de pronto, Señor, queremos cumplir nuestros propios deseos. Señor que estás en los cielos, Padre Celestial, por favor, bendice a cada amigo. Oramos por los que se conectan, oramos por los que comparten sus pedidos de oración, nos unimos en oración por ellos, por salud, por bienestar físico, espiritual. Pero esta noche queremos hacer esta oración porque quisiéramos poder entender lo que quieres decirnos. Quisiéramos escucharte de tal manera que veamos que tu voz es tan dulce y tan clara que no hay nada que nos haga confundir de eso. Bendice nuestras vidas y quédate con nosotros en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Estamos orando por ti. Comparte este mensaje con tus amigos. Invítalos el viernes a las 6:45 y que tengas una linda noche de martes.